Pues muy buenos días. Como siempre, la necesidad de agradecer a Arturo Oropeza el haberme permitido acudir a este foro e intercambiar con ustedes algunas ideas. El honor de compartir la mesa con Héctor Fix Fierro, con José María Serna, queridos compañeros y sobre todo grandes juristas de los que siempre se puede aprender algo, y con la gran moderación de Leticia Bonifaz, que evidentemente le da realce a nuestra participación. Yo soy un convidado que posiblemente no debería de estar en esta mesa. No tuve la fortuna de aportar para la construcción de la obra que nombra este seminario, México 2018, la responsabilidad del porvenir, y sobre todo mi participación en este apartado, Sociedad, Valores y Desarrollo, posiblemente sea un tanto atípica. Quisiera iniciar con una frase de François Châtelet. Él afirma que en términos generales es la ciudad la que inventa la dialéctica, esta ciudad democrática que habla, que discute, que se interroga, que intercambia ideas, y que los grandes pensadores no hacen más que formalizar lo que los pueblos inventan. En las exposiciones de Héctor Fix y de José María Serna hemos encontrado este interesante abordaje del tema del Estado de Derecho desde la dimensión institucional, por una parte, y de la otra desde la dimensión de esta construcción del jus comune latinoamericano. A mí me gustaría explorar otro tipo de vertiente, apoyarme en algunas experiencias históricas y quizás decirles que, en la opinión de un servidor, uno de los problemas que vemos es el cómo se inicia un gran proceso a partir de la década de los 80 del siglo XX en México, en donde parece ser que la historia estorba. Le damos salida a nuestro derecho novohispánico, eliminamos nuestro derecho hispánico, los desarrollos del derecho nacional que nos lega la independencia desaparecen, ¿sí? La consolidación del proyecto liberal en la Constitución del 57 y las leyes de reforma, que expresan un ideario emergente de nación en términos normativos, que después va a sufrir cirugía mayor en la Constitución de 1917, parecen estorbar de manera significativa en los nuevos desarrollos que a partir de la década de los 80 se buscan para nuestra nación. En ese momento histórico surge un libro que nos puede ayudar un poco a entender el problema, este libro de Rolando Cordera y de Carlos Tello, que se llama México, la disputa por la nación. En esta obra, los autores básicamente argumentan en torno a esta tensión ideológica que se vive en torno a los modelos nacionalista y neoliberal, que como ideologías encontradas en el México de la época intentan reconstruir de alguna forma el proyecto de nación que es el país. Hoy, en este 2018, no podemos dejar de asombrarnos cómo el neoliberalismo se elevó como ideología triunfante y cómo impactó de manera significativa en los desarrollos institucionales del país en ese momento histórico. Quizás un tema que habría que también dejar en claro es que este debate en torno al Estado de Derecho ya estaba vigente en este 1982, cuando se habla de la renovación moral de la sociedad, y, por ejemplo, en la exposición de motivos de Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos de 31 de diciembre de 1982, se destacaba: en un Estado de Derecho, el ámbito de acción de los poderes públicos está determinado por la ley y los agentes estatales responden ante esta por el uso de las facultades que expresamente se les confiere. La irresponsabilidad del servidor público genera ilegalidad, inmoralidad social y corrupción.
su irresponsabilidad erosiona el Estado de Derecho y actúa contra la democracia, sistema político que nos hemos dado todos los mexicanos. Sin embargo, y este es el debate que quisiera yo abrir, como si ya se hubiese dado este ansiado Estado de Derecho, el neoliberalismo triunfante transformó la disputa por la nación en una especie de plebiscito para su permanencia crítica en el poder. Así surge como ideario político el libre mercado disfrazado de solidaridad, el libre mercado como bienestar para tu familia y voto por la paz, el libre mercado en el cambio embosado en la retórica del necio hoy, 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 y la inútil guerra contra el narcotráfico y la mercadotecnia como expresión de lo político. Lo anterior, en mi opinión, acredita cómo se puede diluir cualquier expectativa de transformación política en una sociedad. En este arduo sendero a la modernidad que expresa el Estado de Derecho, hemos impactado peligrosamente en el derecho del país. Hoy asistimos a una transición jurídica de niveles insospechados. El viejo enfrentamiento teórico entre el derecho continental de tipo francés y el derecho insular de corte sajón se ha resuelto. Lo anterior es así porque el análisis que realizo acredita que el problema tiene una dimensión político-económica por nuestra cercanía con el mercado más grande del planeta. Es nuestra bendición y nuestro anatema, nuestra tragedia. Me acuerdo de aquella famosa frase, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Y hay una serie de datos que ponen en evidencia la dimensión del tema. Por ejemplo, el ingreso de México al Acuerdo General de Aranceles y Comercio se da en esa época, ¿sí? En la década de los 90 se suscribe el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, después surge el famoso Acuerdo para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte y la Iniciativa Mérida, y esos instrumentos internacionales que suscribe el país nos colocan, por una parte, en la antesala de la ansiada globalización, pero por otra parte nos muestran que nos encontramos en un proceso de integración comercial sin mecanismos correctivos. No es extraño que a partir de 2009 nuestro país enfrente diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se cuestiona la fortaleza de nuestra institucionalidad. Eduardo Ramírez García, un investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, lo destaca de manera interesante. Dice que al aludir al tema de la integración jurídica que este evento, el Tratado de Libre Comercio, propicia, hay dos conclusiones que a mí me impactan en su análisis. Primero, que ese proceso favorece al factor capital y no a los trabajadores ni a los consumidores, y que se dirige a privatizar, como punto segundo, actividades económicas previamente desempeñadas por el Estado, bancos, aseguradoras, empresas paraestatales, o por el sector social, por ejemplo, reformas al régimen ejidal, reducción significativa de la banca de desarrollo, etc. Como se advierte, una primera aproximación al problema sería destacar que el sector privado del país requería de un orden jurídico compatible con sus intereses. Sin embargo, en mi opinión, ese fenómeno es anterior. Si nos damos cuenta, este fenómeno de transformación normativa en el país inicia en el contexto ya destacado de la década de los 80. Y algo que a mí me llama la atención es que los fenómenos de globalización y privatización que se amparan bajo el título de libre mercado, ¿sí?, ponen en evidencia que la necesidad de transformar este gran aparato, este conjunto de decisiones políticas o este instrumento que muestra los factores reales de poder llamado Constitución. Y surgen desarrollos teóricos como el neoconstitucionalismo, el neopositivismo, el constructivismo ético, las teorías de la justicia, el garantismo y otros ismos que colonizan las aulas de las facultades de derecho, y todo eso a costa de algo que me parece superlativamente problemático: el capital de carácter teórico jurídico que había construido, ¿sí?, la Academia Mexicana. Esta cercanía con el derecho estadounidense pone en evidencia el débil desarrollo de la teoría jurídica en México.
Eduardo Ramírez García lo destaca de nuevo, afirmando que de las tres teorías que uniforman el derecho contemporáneo de Estados Unidos, el institucionalismo económico, el análisis económico del derecho y el pragmatismo jurídico, él considera que esta última, el pragmatismo jurídico, podría ser la más compatible con lo que hacemos en México y podría llevar a una revitalización de la teoría jurídica en el país. Para mí ese argumento pone en evidencia la tensión que el esquema judicialista incorpora en el sistema jurídico mexicano desde el lejano año 2000. Y bueno, frente a los problemas que sufre el país en materia de administración e impartición de justicia, la respuesta es un ajuste brutal. Ante la corrupción, venalidad o prevaricación de los operadores jurídicos, en lugar de cambiar a esos operadores y enfrentar los costos económicos del proceso de sustitución, como se hace en la reforma judicial del 94, decidimos hacer algo más complejo, cambiar la teoría jurídica, cambiar el sistema jurídico, eliminando de tajo todo lo que oliera a positivismo y sustituirlo por derechos humanos o garantismo, olvidando que las categorías normativistas ya formaban parte del ADN del derecho. Todo esto lo hicimos para favorecer al mercado. Y aquí hay una serie de ejemplos que podemos analizar en nuestra Constitución. Por ejemplo, la reforma al artículo 3º, fracción 9ª de la Constitución de 26 de febrero de 2013, en donde incorporamos el Sistema Nacional de Evaluación Educativa y además incorporamos el paradigma de calidad, que es un paradigma que emerge en 1906 con el mercado y que está vinculado a la International Standardization Organization. La reforma de 11 de junio de 2013 en materia de telecomunicaciones, donde transitamos de este uso del espectro radioeléctrico hacia un esquema de servicio público de interés general y además donde generamos instituciones especializadas para que se ocuparan precisamente de apoyar ese segmento del mercado. La reforma penal de 18 de junio de 2008 en materia de juicios adversariales, con instituciones como los mecanismos alternativos de solución de controversias. Para mí eso pone en evidencia cómo el Estado se separa de una responsabilidad crítica, que es la penal, y obliga a los particulares a que ahora ellos resuelvan sus diferencias, ¿sí? También la aplicación para que el Ministerio Público aplique criterios de oportunidad en el ejercicio de la acción penal. Todo el tema del capítulo económico de la Constitución, la reforma que crea organismos constitucionales autónomos, la reforma de diciembre de 2013 que crea las famosas empresas productivas del Estado en actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos, donde a mí me impacta el valor de la retórica en las construcciones normativas. El petróleo que se encuentra en el subsuelo es de la nación, pero las empresas pueden contabilizarlo una vez extraído como parte de sus activos. Y me impacta también la mutación de esquemas de derecho administrativo, el cómo la asignación termina transformándose después en un contrato de exploración y producción petrolera, que a mí de verdad me impacta esta facilidad que tenemos a veces en México para generar estructuras normativas que mutan del derecho privado al derecho público o del derecho público al derecho privado. La reforma laboral ahora en materia conciliatoria, que va a generar un centro de conciliación en todas las entidades federativas con un mecanismo alternativo obligatorio para los trabajadores, ¿sí? Y en materia de combate a la corrupción, pues este sistema nacional anticorrupción tan severamente cuestionado y tan acríticamente operado. Para mí, esas reformas legislativas son insuficientes para colmar las grandes expectativas que buscaron satisfacer. Esas reformas no pasaron la prueba del ácido de la realidad. Quizás dos de los fracasos más significativos son la reforma penal de 2008, ¿sí?, que incumple brutalmente con los fines que expresaron sus impulsores, y la reforma en materia de derechos humanos, que dejan de ser ley de protección del más débil y devienen en derechos del mercado.
El derecho mexicano, entonces, a finales de la segunda mitad del siglo XX, oscila entre dos modelos que económicamente no son contradictorios, porque ambos son alguna expresión del liberalismo, y para quien lo dude, en el discurso de Carranza, cuando pone en operación al Congreso del 16-17, agrega que él está conforme con la idea liberal. Lo que sí habría que destacar es que estos dos modelos sí son contradictorios en lo ideológico, porque un primero expresa de algún modo un proceso revolucionario de corte nacionalista y el otro se asume como heredero de la tradición liberal asociada a un proceso mayor de orden global y de mercado. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos transitar? Ustedes pueden decir que mi diagnóstico es irreal, que es rudo, que es poco informado, que no tengo todas las herramientas, que quizás estoy soslayando algunas problemáticas concretas que podrían llevar a conclusiones diferentes. Sin embargo, quizás ustedes me aceptarán que por lo menos las reformas denominadas cambios estructurales en el derecho mexicano a partir del Pacto por México se gestaron sin los consensos apropiados, y que hoy nos encontramos ante la necesidad de reconstruir el derecho en México y hacerlo socialmente funcional en los próximos 80 años. Para mí eso es Estado de Derecho. Sin embargo, debo decir que tenemos una limitante muy severa. Nuestra herencia histórica fue dilapidada por los neoliberales y quemada en la misma hoguera a la que se arrojó al positivismo. En cambio, los Robert Alexi, los Dworkin, los Rawls, los Ferrajoli, los von Wright, la doctrina alemana, española, europea o interamericana, hoy son muy populares. Ir contra ella parece un anatema, una empresa quijotesca. Pero podemos hacer un ejercicio partiendo de una premisa básica. El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así, una visión para la primera parte del siglo XXI en nuestro país en el tema del Estado de Derecho, que se podría proyectar, en mi opinión, en las próximas 8 décadas del siglo XXI sería: primero, iniciar una fuerte revisión teórica y metodológica del derecho mexicano. Tengo la convicción de que no todo lo que se hizo en el pasado era incorrecto y que no todo lo que se hace en el presente es correcto. Si México desea construir un derecho medianamente operativo para las próximas décadas del siglo XXI, deberá iniciar un fuerte debate ontológico y metodológico en torno al derecho, cuestionar el fundamento de las doctrinas en las que sustenta su práctica jurídica y recuperar algo de su experiencia pasada, intentar reconstruir un derecho que concilie diversos aspectos sociales, políticos, económicos y culturales del país con las expectativas ciudadanas y los consensos necesarios para el ejercicio de la autoridad. Hacer operativo el paradigma de los derechos humanos. Aquí se ha hablado de la incorporación acrítica de excesos en algunas constituciones vinculados a los derechos humanos. Yo quiero referirme al exceso que yo llamo principalista, ¿sí?, en el que muchos anclan el paradigma de los derechos humanos. Por sus usos retóricos, ¿sí?, deberá ser revisado y quizás solo dejar el principio pro homine para darle eficacia. El derecho surge para atender al ser humano, es una expresión humana. Si decimos principio pro homine, ya estamos nosotros dándole al derecho el estatus de dignidad que el derecho debe buscar. Aquí es muy importante entender además que los derechos humanos nacen como mínimos de libertad, por lo que cualquier otra forma de entender a los derechos humanos sería incompatible con su carácter correctivo del derecho. Para mí, esto significa recordarles a los operadores jurídicos su obligación de respetar esa libertad, obedecer a las instituciones y no acomodarlas con interpretaciones a modo a sus intereses personales o de grupo. Además, es necesario cuestionar el sistema de fuentes en el derecho mexicano, intentando reconciliar el contenido del artículo 1 de nuestra Constitución con el 133, superando criterios vertidos en la contradicción de tesis 293-2011 y su referencia al peligroso uso retórico del originalismo conservador de corte norteamericano. Buscar hermenéuticas adecuadas e impedir el exceso retórico, que sería consecuencia del punto 2, revitalizar la práctica jurídica.
Para mí el derecho mexicano necesita una revolución, una sacudida que arranque de raíz prácticas e ideas viciadas que tenemos los operadores jurídicos. La base debería de ser que el jurista está al servicio de la ley, de la institucionalidad. Y aquí me anclo un poco en los argumentos de Héctor Fix para decir que institucionalidad es origen, es plan y es programa. No es un elemento o un argumento de autoridad. No es un elemento, un argumento de clientes. No es un elemento, un argumento de patrones. Lo anterior nos debe llevar a una praxis jurídica ética. Enseñar en las escuelas el valor del derecho, el valor de la ley y su fuerza ejemplar en la sociedad. Admirar en los docentes su convicción y fuerza argumentativa para hacer del derecho uno de los pilares de la institucionalidad del país. Inculcar en las autoridades el compromiso del respeto irrestricto a la ley sin importar los intereses o las convicciones personales que tengan. A los jueces convencerlos que su estatus es de origen social, que su compromiso es con la sociedad y que en las causas solo los vincula la ley y el sano precedente. A la sociedad debemos permitirle adueñarse del derecho, apropiárselo, vía una participación activa en su diseño y puesta en operación. A los niños debemos inculcarles desde pequeños el valor de la libertad, lo que implica desterrar instituciones autoritarias y verticales. Hablo además de en rubros específicos cómo cerrar el ciclo justicia-eficacia, reconstruir lo que yo llamo el humanismo jurídico, y debo decirles con mucha tristeza que hemos fallado en el diagnóstico. Se nos olvidó que es imposible cambiar valores sociales por decreto, que es imposible operar un cambio jurídico con el solo poner en la ley que así deba ser. Se debe considerar que si tenemos operadores jurídicos que llevan años realizando sus prácticas jurídicas a través de mecanismos cuestionados, pues eso no iba a funcionar, ¿sí? No se puede cambiar el sistema si no hay una voluntad política de eliminar la corrupción sistémica. Cierro con esta reflexión. Las voces prudentes no fueron escuchadas. Nos encontramos con la paradoja de que tiramos al niño con todo y agua. Cambiamos al derecho en México por un pragmatismo o perspectivismo de difícil operación. A cambio, entregamos las experiencias y los desarrollos teóricos que nuestra historia jurídica nos había aportado. De nuevo, como en la conquista, dimos oro a cambio de espejos. Pensamos que las teorías que nos vendían eran mágicas. Triste realidad, hoy estamos buscando cómo salir del entuerto. Gracias.